soy Elsa Cross, escribo poesía y soy profesora de filosofía en la UNAM. Elsa Cross, poeta, muy importante poeta mexicana, autora de 20 libros de poemas y 2 de ensayos. Elsa Cross es una poeta mexicana reconocida y premiada. Ha recibido los premios de Literatura Nacional, Roger Caillois, para los escritores latinoamericanos en París. También ha sido reconocida con la Medalla Bellas Artes, el Premio Poestate en Lugano, Suiza, y ha sido reconocida igualmente con el Premio Nacional de Literatura y Artes. Elsa Cross, has publicado varios libros de ensayo, Los 2 jardines, mística y erotismo en algunos poetas mexicanos. ¿Quiénes son algunos de ellos? Mira, este libro empieza con López Velarde. Lo que a mí me interesaba, porque se ha escrito mucho de mística y mucho de erotismo también. Ahí lo que me interesaba era juntar esos poemas o esos poetas en donde confluyen las dos cosas. Y es un erotismo que se vuelve místico o viceversa, una mística que se expresa con imágenes eróticas, lo cual es muy frecuente, desde el Cantar de los Cantares, pasando por San Juan de la Cruz, es algo muy usual, incluso en poesía mística de otros lugares, como por ejemplo de la India y tal, ¿no? Pero en este libro empezaba yo con López Velarde y seguía después con Concha Urquiza, que es una figura excepcional, con el padre Plasencia, un sacerdote de Jalisco, pues de las primeras décadas del siglo pasado, Alfredo Román Plasencia, y seguía también con Enriqueta Ochoa, con Pita Amor, que era una poeta extraordinaria. Y no sé yo, a veces sí, lamentar un poco la vida tan escandalosa que llevaba. Que tuvo. Porque eso distrajo mucho la atención. Tiene cosas extraordinarias, realmente, pero ya nadie la tomó, como dices, nadie la tomó en serio. Después de los desplantes y las cosas que hacía. Era tremenda. Sí, sí, y muy divertida. Divertidísima. Sí, la gente tremenda es divertida. Sí, sí. Y ella era un personaje fabuloso. Sí. Podía estar desnuda con un abrigo de piel encima. Sí. Y nada más. Sí, exactamente. Y también termino con Octavio Paz. Sí. Porque en él yo creo que confluyen mucho también las dos cosas, ¿no? Y Juan Goytisolo con San Juan de la Cruz, ¿lo aprecias? Mucho, mucho, ¿cómo no? Hay, pues, una generación tan rica de poetas españoles, muy cerca de la mística también. Hay una puertorriqueña, Luce López Baralt, que sí, tiene unos ensayos extraordinarios. Es formidable en esa dirección. Sí, y muy simpática. Muy. Sí. Una mujer con una fuerza y alegría, ¿verdad? Muy puertorriqueña. Muy puertorriqueña, esa alegría y ese sí, desparpajo. Claro. Sí. Las mujeres poetas
¿Quiénes, de dónde te llegan las que más te interesan? Mira, pues Sor Juana me ha interesado mucho, Y es muy cercana, realmente. es muy cercana, Sor Juana. Pues la Sí, sí lo tenemos siento. aquí, Sí, pero de poetas posteriores. hay muchas voces, ¿no? Desde Emily Dickinson también, ¿no? Y a mí algo que me encanta es que hay tantas poetas jóvenes ahora aquí en México. En mi generación éramos pocas. En la generación anterior había 2 o 3, nada más, ¿no? Y ahora son muchísimas. Entonces Es curioso, ¿a eso qué es podrá deberse eso? Es interesante. a que sí ha habido realmente liberación mental y de otro tipo de las mujeres en relación con los yugos brutales de otras épocas en que la reducían a ser un aparato reproductor y una cocinera y una guardiana de su casa y ya. Pero esto es que si vemos que aquí en México tuvieron voto hasta la década de los 50, es que es muy reciente. Casi es reciente para Sí, las mujeres de todas las épocas. Piensa en las inglesas, sí, en la primera posguerra, que ya así. se definió más una lucha feminista, ¿no? Allá. Y la segunda posguerra, pues mucho más, porque lo que se vio era que las mujeres podían trabajar igual que los hombres y podían ser independientes. Que qué maravilla también. Y eso acá en Occidente, ojalá esto llegue a todos los países donde la mujer sigue correspondiendo a ese esquema terrible, ¿no? Pasado. Y no tiene derecho ni siquiera a tener un rostro. ¿Con cuál tradición poética te identificas? Mira, me da pena por lo trasnochado, pero con una tradición romántica, pensando, digamos, desde el romanticismo alemán, no las cursilerías No, amorosas, ¿no? Pero desde el romanticismo alemán, Nerval, bueno, Hölderlin, allá en Nerval, no sé, es una línea que sigue. Yo me acuerdo que Paz hablaba más que de escuelas, de familias poéticas, ¿no? Que tenían como esos lazos de parentesco, independientemente de la época, de un parentesco espiritual. sí. Entonces, esto yo es lo que veo que acabo haciendo y que en realidad nunca me han seducido tanto las posturas de vanguardia o nuevas invenciones o nuevas cosas. Tu poesía es una poesía libre. Sí, claro, pero independientemente de la forma poética, yo creo que sí hay un espíritu que me hace identificarme con estos poetas o con un poeta como Rilke, ¿no? Serían un poco lo que Nietzsche llamaba poetas trágicos, ¿no? Poesía trágica, que no es una poesía que se conforma con demasiada facilidad. Ya no Con existe una, esa poesía. yo creo que sí.
Yo creo que eso no se acaba, aunque, aunque adopte formas de expresión muy nuevas, muy distintas de algo como lo que hago yo, que es bastante tradicional. Debe haber cosas diferentes que, sin embargo, comparten algo de este espíritu, ¿no? Los poetas ingleses, ¿cómo los percibes? Ay, mira, desde Shakespeare Bueno, en adelante bueno. me ha gustado y me ha importado mucho la poesía inglesa, incluidos los románticos. Yo siento que Shelley y Keats fueron grandes poetas. Sí. Me gustan más que Byron. Por más que admiro su gesto de ir a morir por Grecia, o en Grecia. He sido un romántico sí, perdidos enloquecido. Todos, los tres. Sí, sí. Pero Byron era como más fulgurante loco, en eso. Muy loco Sí. también. Un gran personaje. También. ¿Por sí. qué serán los poetas grandes personajes? Pues no todos, yo creo que algunos, como Byron, que tienen ya una personalidad muy brillante y una facilidad para determinadas cosas, pero también son muy entrañables. Otros poetas, como Cavafis, por ejemplo, que era alguien que tuvo un perfil tan bajo, siempre tan discreto, tan escondido, y una espléndida poesía al mismo tiempo, ¿no? Has traducido a Ezra Pound. Traduje, ¿sabes qué? No directamente algo de Pound, sino la traducción que hizo Pound de unos poemas egipcios. Pero en realidad su traducción es magistral, y sí es como traducir a Pound. Y eran unos poemas de amor del antiguo Egipto, que es algo, ahora, no sé si es la trampa de la traducción de Pound, que siente uno esos poemas tan vitales, tan actuales, que no puede creer que tengan 2700 años o algo así, ¿no? No mucho más, 4000 y pico de años. Es muchísimo. Mucho. Preserva esa esencia del ser humano en un lapso temporal tan largo, que no creo que hemos cambiado tanto de entonces a ahora, ¿no? Yo luego quiero que nos leas sobre insomnio, que Sí, me parece, insomnio me parece fascinante. Viajamos mi hijo y yo a la India. Ah, Esto fue hace varios años. sí, Y llegamos a Calcuta, que son casi 12 horas de diferencia, sí. 11 horas y media. Entonces yo tenía actividades, iba a una feria de libros, varias cosas. Se había publicado un libro mío allá. Y no podía dormir en el día, que era cuando me moría de sueño. Y en la noche tampoco, pues por el ritmo del propio sueño. Entonces, al tercer día de estar ahí sin poder dormir nada, pues salieron los primeros 2 o 3 cantos o poemas de este libro. Y luego siguió saliendo. Ahora son poemas muy largos todos. Entonces, tengo que encontrar un pedacito del poema 3. Lo que sí tiene esto es que hay muchas citas de otros poetas que dejé en cursiva para que no sea un plagio descarado,
Y aquí hay alguno. Repta el insomnio por las delgadas paredes del sueño, en esa noche donde cabe jugar con la muerte. Más que en el cálculo de la obsesión suicida, en saber si lo que pasa por la muerte del que muere se parece al insomnio o si es más bien un sueño que lo embarga. Si siente al morir que ha despertado de ese sueño extravagante de la vida, o bien solo se duerme. ¿O qué sucede si de ese sueño se despierta ya, sin la vigilia lúcida, sin la manera cercana de las cosas, de su tacto y su olor? O si la mente que gira sobre sí como un cuerpo en la cama, atrapada en el sueño del insomnio o en el sueño de la muerte, sigue ahí generando sus criaturas, sus sombras huidizas, o logra al fin encontrar un epicentro, desligarse con cautela de las trampas acuosas, hasta que extinguen sus tentáculos las redes de neuronas y se apagan como ciudades desde el aire. No hemos hablado de la poesía francesa, germánicos, ingleses, la poesía francesa. Ay, yo guardo veneración, aparte de Rimbaud y de Verlaine Baudelaire, Baudelaire. lo que sea, pero por un poeta que está muy olvidado y que es Saint-Jean Perse. Tú también has escrito un ensayo. Sí, y sobre traduje él. el último libro de Perse. Y ahí me ha deslumbrado siempre. Después a veces lo he encontrado un poco retórico, un poco excesivo, pero es maravilloso. De todas maneras, creo que es uno de mis poetas tutelares, si pudiera usar la expresión. Otros son poetas griegos del siglo XX, como Seferis y Elitis, que siempre me sentí muy cerca de la poesía de ellos, quizá por esa atracción hacia el mundo griego, ¿no? El mundo mediterráneo Sí, es algo tuyo. muy cercano, no sé por qué, pero está ahí, siempre. Y este libro, Bomarzo, con una carátula muy impresionante. Sí, eso es muy impresionante, y lo que ahí me ha seguido sorprendiendo de esto es lo siguiente. Bomarzo son unos jardines Sí, en Italia central, Viterbo. Cerca de Viterbo, sí, Sí. que mandó hacer el duque de Orsini. Y yo, Una serie de esculturas Sí. en piedra. sí, manieristas, para nada es la escultura del Renacimiento tan perfecta y maravillosa. Es algo que está todo el tiempo tocando lo grotesco. Que además, de ahí viene la expresión de grotesco de estas grutas a las que se recurrió mucho en los jardines que hicieron en el Renacimiento, que eran de otro tipo y de otro estilo de lo que es Bomarzo. Y yo escribí este libro sin haber ido nunca a Bomarzo. No había ido a los jardines, ni había leído tampoco una novela extraordinaria de Mujica Lainez, el novelista argentino, que Borges quería mucho, aparte, que se llama Bomarzo,
y que es un poco la historia de la construcción de los jardines. Son más cosas. Entonces yo no tenía más antecedente que algunas conversaciones con un amigo que sí había estado ahí, y es lo que dio origen a este libro, ¿no? Y cuando fui a Bomarzo, unos años después, en realidad no me sorprendió. Y yo creo que incluso a través de la poesía me había compenetrado tanto con el lugar que al llegar vi que era lo que esperaba y lo que había imaginado, ¿no? Tantas preguntas rodaban en declive. Indagar si la mancha que aparecía en las cosas estaba en ellas. O si era una mancha en el vitrio del ojo, es lo que sigue diciendo el poema. Sí. Entonces, a donde quiera que uno mirara, ¿qué es lo que pasa cuando hay una mancha o una rayadura o algo en el vitrio? A donde quiera que miras, Lo ahí llevas. está la mancha, ¿no? Sí. Y tú dices, este mundo tiene una mancha. Y pues no, la mancha está en el ojo del que está mirando, ¿no? Un poema de la reina sumeria, Inanna, que fue puesto en escena teatral. Sí. ¿En dónde pasó esto? Ese poema yo lo conocí hace 40 años. De la reina del Inanna cielo y la tierra. Y de la es tierra. una diosa sumeria. Sí. El culto de Inanna es de hace 4000 años o más. Es antiquísimo. Y ese poema ahí me impactó tanto que usé unos versos como epígrafe en un poema mío. Y después salió otra edición con una traducción nueva, que fue lo que yo traduje para que se publicó en Conaculta, un ciclo de poemas de esta diosa. Sí. Y a Lorena Massa, que es directora de teatro, la conozco. Esta figura de Inanna le había fascinado hacía mucho tiempo. También, de hecho, nos conocimos por eso, porque ella vio ese libro mío donde estaba el epígrafe y me buscó para conocer, sí. Para que conversáramos sobre esto. Y de ahí esto, nació, ¿no? la idea de ponerla en escena. 30 años después, o 20, o muchos. Sí, sí. No fue el momento, pero desde entonces había esto que compartíamos, y la puesta en escena, hubo primero una lectura dramatizada cuando se presentó el libro, y después ya una puesta en escena formal, que era extraordinaria. Es una pena que no durara más tiempo. O que no la han vuelto a montar, ¿no? Sí. Ahora sé que ella tiene otros proyectos muy interesantes también. Este es un cuaderno muy interesante, Amorgos. Ese libro salió este año también en Inglaterra, en Schurzman Press, es la editorial. Sí. Que me ha publicado varios libros. En Inglaterra eres muy bienvenida, pero también en Francia. Yo veo que te invitan constantemente. Asistes a muchas cosas, y muchas cosas académicas también. Sí. Congresos. Bueno, estás muy ocupada. La poesía te ha invadido. Y la academia también. Cada vez es más difícil juntar las dos cosas, porque cada vez hay más exigencia de parte de las dos, ¿no? Elsa Cross, mil gracias. Al contrario. Por acompañarme. Al contrario, ha sido un placer. Espero volverte a ver pronto. Igualmente, muchas gracias. Con Elsa Cross, poeta, ensayista, traductora, pero sobre todo poeta. Silvia Lemus.